Buenos días muchachos, ¿qué más? ¿Cómo han estado? Les hago este video por los problemas que hubo para poder viajar a Buenaventura. Hubo un derrumbe, estuve un rato en el terminal y no pude. Entonces, pues vamos a complementar lo que se vio en la última clase. La última clase nosotros hablamos del PIB nominal y el PIB real. Habíamos hablado que el PIB nominal era el PIB que se hallaba con los precios de los productos de ese año. Ya habíamos hablado que el PIB real se hallaba con los precios de años anteriores. Eso se hacía para determinar si realmente había un crecimiento económico o no. Porque yo les había dicho que a veces cuando los precios son altos y hallamos el PIB, podríamos pensar que la economía está creciendo. Pero puede ser que ese crecimiento sea por cuestiones de inflación. Entonces una parte que nos faltó hablar la semana anterior fue de un indicador que se puede hallar con los dos PIBs, que sería el deflactor del PIB. Entonces el deflactor del PIB toma el PIB nominal y el PIB real para determinar si el nivel general de precios está aumentando. Entonces ese deflactor del PIB nos ayuda a saber de si hay inflación o no. Por ejemplo, si el PIB real y el PIB nominal están iguales, significa que no hay inflación. Pero si hay una diferencia, si el indicador va aumentando, significa que sí hay. Como el PIB real, muchachos, toma un año base, entonces en el año base, tanto PIB nominal como PIB real son iguales. Entonces, cuando hallamos el deflactor del PIB del año 2016, nos va a dar un 100%. Entonces, aquí tengo los datos, recordando lo que hallamos la semana anterior. Entonces, por aquí se puede ver, muchachos, que está la fórmula del deflactor del PIB. Entonces, para hallar el deflactor del PIB, muchachos, necesitábamos tomar PIB nominal y lo dividimos por PIB real y lo dividimos por 100. En el primer año, 2016, nos daría 100%, porque el PIB nominal y el PIB real son iguales. Ya para los siguientes años, 2017, 2018, 2019, 2020, el PIB real va cambiando, va aumentando. Es diferente al PIB nominal. Entonces vemos que en el resultado, al pasar los años, pasamos de 100% a 113%, a 129%, a 144%, a 164%. ¿Qué significa eso? Esos resultados nos están indicando de que el nivel general de precios está aumentando. Entonces, que hay una inflación. Entonces, podemos decir que gracias al PIB se puede hallar el nivel de inflación. No obstante, este indicador, el PIB, no se utiliza mucho para hallar la inflación. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque el PIB, lo más rápido que se puede hallar es trimestral y la inflación es algo que se mide mensual. Entonces, si la inflación se indicara con el PIB, pues sería difícil hallar los datos, serían demorados. Entonces, cuando veamos más adelante la cuestión de la inflación, vamos a ver que hay otro indicador que nos permite hallar la inflación mensual, que es el IPC. Pero eso será tema para más adelante. Bueno, entonces después de hablarles de esto, muchachos, de hablarles del deflactor del PIB, que sirve para hallar el nivel general de precios, el deflactor del PIB nos indica si realmente los precios en la economía están aumentando a lo largo del tiempo o no. Bueno, entonces después de esto, muchachos, pues les voy a hablar de otro tema para ir terminando sobre el PIB. El PIB, muchachos, lo mide, lo halla el DANE. El DANE tiene una página que halla eso. Pero para poderlo hallar, ellos utilizan una cuestión que se llama cuentas nacionales. Las cuentas nacionales, muchachos, manejan diversas cifras económicas. Como nuestra moneda es algo devaluada, muchachos, y los números dan muy grande, entonces las cuentas nacionales utilizan una cuestión que se llama miles de millones de pesos. Entonces en miles de millones de pesos le quitan 6 ceros a las cifras para poderlas uno leer pues más fácilmente. Todo esto que les hablo de las cuentas nacionales, uno lo encuentra en la página del DANE. Más adelante les voy a escribir cuál es la página del DANE. En el campus virtual yo subí esos cuadros.
que es muy complicado poderlos mostrar aquí porque son cifras gigantescas y el DANE tiene diversos procedimientos para usted mirar el PIB. Lo vemos el PIB real, el PIB nominal y vemos muchas categorías desmenuzadas para entender la gran cifra del PIB. Bueno, pero la pregunta sería, muchachos, ¿cómo se hace para determinar si un país está creciendo o no? ¿O cómo se hace para determinar que la economía de un determinado país está funcionando bien? Una de las cosas que yo les había dicho, muchachos, era mirar el PIB a través de los años. Mirar que cada año esté creciendo. Les había dicho que la tendencia normal es que cada año crezca el PIB. Puede ser que un año decrezca, pero que en un periodo de 30, 40 años la tendencia es aumentar, aumentar, aumentar. Cuando miramos en la página del DANE, vemos que Colombia sigue la tendencia mundial. Pero queremos determinar algo más. Queremos saber si Colombia está progresando o no. Uno escucha a veces en las redes sociales que se quejan y dicen, no, que estamos muy mal, que estamos peor que Afganistán, que estamos peor que Siria, que estamos peor que Somalia, los países pues más pobres del mundo. Pero eso hay que sustentar. Entonces hay una medida que permite comparar el PIB de los diversos países. Porque uno dice, ¿cómo puedo comparar un país africano con el colombiano? ¿Cómo puedo comparar un país como Colombia con la potencia mundial China? Si China es un país gigantesco. Entonces se inventó algo, muchachos, que es el PIB per cápita. PIB per cápita. Ese PIB per cápita, muchachos, pues lo que trata de hacer es intentar comparar las cifras de diversos países. Como los países son diferente tamaño, entonces lo que ellos hacen es que toman el PIB nominal y lo dividen por el número de habitantes que tiene. Entonces, por ejemplo, si un país tiene 1 billón de habitantes, entonces su PIB nominal lo dividen por ese millón de habitantes. Pero claro, como hay que compararlo con diversos países, eso se toma con una moneda universal. Normalmente es el dólar. Entonces, por ejemplo, aquí Colombia dio como PIB per cápita, digamos que 3 millones de pesos. Pero entonces, bueno, ¿qué son 3 millones de pesos? Entonces, mirando cuánto vale el dólar, se hace la conversión, entonces dice, no, ya no son 3 millones de pesos, sino es, digamos, 5.000 dólares. Entonces, ahí ya se puede comparar con otros países. Entonces, voy a escribir algunas cifras y voy a escribir algunas direcciones para que ustedes lo tengan en cuenta. Esperen un momento. Bueno, muchachos, como les estaba diciendo, pues vamos a mirar una fórmula y vamos a ver una dirección. Les voy a indicar acá. Por ejemplo, aquí está la página web del DANE, que es www.dane.gov.co. En esta página ustedes pueden ver diversas cifras sobre el PIB. Hay diferentes cuentas y ustedes las pueden mirar. El DANE es muy organizado y hace diversas divisiones. Vemos el PIB nominal, el PIB real, vemos el per cápita, vemos el porcentaje. Hay que buscar cifras. Igual yo les dejé unos archivos en el campus virtual para que lo miren. Y aquí está lo otro que les había mencionado, que es el PIB per cápita. Entonces el PIB per cápita, muchachos, es tomar el PIB nominal y dividirlo por el número de habitantes. Por aquí se los dejo para que lo miren bien la dirección. Bueno, entonces, muchachos, con ese PIB per cápita uno puede comparar el PIB de los diversos países. Se toma el PIB nominal y lo dividimos por el número de habitantes. Cuando esa cifra ya nos da, después eso hace una conversión en dólares para poderlo comparar en diversos países. Porque, por ejemplo, si se comparan con la moneda nacional de cada país, pues eso no nos indica nada. Entonces, hay organizaciones mundiales que hacen eso. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, el PIB per cápita más que todo lo maneja, lo voy a poner aquí, el FMI, o sea, el Fondo Monetario Internacional, pero también lo mira el Banco Mundial. Banco Mundial. Como son varios países, muchachos, a veces cuando usted busca por internet, le dan unas cifras algo diferentes. No son tan
tan diferentes, pero tienen una pequeña diferencia. Lo digo porque yo tengo unos datos que lo bajé del Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí nos habla de cuál es el ranking de los países. Esa sí es una buena medida, muchachos, para determinar, para saber cómo está nuestro país. Entonces me guié con esta forma. Esos datos, muchachos, que les hablo, los subí al campus virtual para que ustedes lo miren. Bueno, pero de las cifras que nos mencionan, el país que tiene más alto el PIB per cápita es Luxemburgo, es el número 1. Después le sigue Irlanda, después le sigue Suiza, Noruega, Estados Unidos, Islandia, Dinamarca. Ustedes a veces podrían pensar, bueno, pero estos países, Luxemburgo, no son potencia, Irlanda, tampoco. Puede ser que Suiza. ¿Y por qué no está China? Lo que pasa es que el PIB per cápita, como mide no solo el PIB total que da, sino los habitantes, a veces los países grandes les queda más difícil tener un PIB per cápita alto. A veces los países pequeños tienen mejor PIB per cápita. Por eso a veces uno escucha que, que es mejor irse a vivir, no sé, al Principado de Mónaco, o irse a vivir a Luxemburgo, o irse a vivir a Andorra, o irse a vivir a Uruguay, que es aquí en Latinoamérica. Porque un país pequeño a veces puede tener mejor PIB per cápita. Por ejemplo, Costa Rica. Yo he escuchado muchas veces que dicen, que Costa Rica, muy bueno para vivir, que la gente vive muy bien. Entonces, un país pequeño puede tener esa mejor opción. Voy a escribir aquí unas cifras como para que comparemos. Por ejemplo, yo les dije que el primer país es Luxemburgo. Entonces, Luxemburgo, voy a poner Luxemburgo, tiene un PIB per cápita de 137.948 dólares. Entonces, ¿esta cifra qué significa, muchachos? ¿Qué quiere decir esa cifra? Entonces, esa cifra quiere decir que al año un ciudadano de Luxemburgo gana en el año 137.948 dólares, que es una cifra pues, considerable. Hagan el cambio con lo que vale ahora el dólar en pesos. Entonces, sí, es una buena cifra. Yo les había hablado después de Irlanda. Esto es República de Irlanda. Irlanda. La República de Irlanda, muchachos, tiene 108.163 dólares. Entonces también tiene una cifra considerable. Esta cifra, 108.163 dólares, nos está diciendo que un ciudadano promedio de Irlanda en un año gana esta cifra monetaria, que es una cifra pues considerable. Y siguen más países. Pero, por ejemplo, miremos, aquí tengo cifras, miremos otro país. Miremos, por ejemplo, Reino Unido. Entonces, Reino Unido, muchachos, está en el puesto 21. Reino Unido. ¿Qué le voy a poner? 21, Reino Unido. Uno podría pensar que Reino Unido es un país, pues, potencia, todo esto. Claro que sí. Pero ya Reino Unido tiene 50.879 dólares. Entonces, ¿eso qué significa, muchachos? Significa que tiene menos de la mitad de Luxemburgo y menos de la mitad de Irlanda. Entonces, un ciudadano promedio en el Reino Unido gana la mitad de ingresos que los primeros países que están en la lista. Entonces vemos como el PIB per cápita nos está diciendo como, por ejemplo, el Reino Unido pues tiene una economía que en los últimos años se ha desacelerado. Todavía sigue siendo importante porque tiene un pasado importante. Pero miremos un país que nos interesa, por aquí tengo las cifras, un país que yo creo que les va a interesar mucho, Colombia. Miremos Colombia. En esta lista, muchachos, Colombia está en el puesto 91. Puesto 91, estamos atrás. Puesto 91, entonces aquí le voy a poner 91. Colombia tiene un PIB per cápita de 6.186 dólares. Entonces, ¿eso qué significa, muchachos? ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo,
En promedio, un ciudadano colombiano en el año gana $6.186. Pues es una cifra que no es tan despreciable si nosotros hacemos la conversión a pesos. Pero si la vemos con otros países, la diferencia es grande. Uy, ¿cómo es la diferencia con Luxemburgo? Luxemburgo tiene $137.948. Mientras nosotros tenemos 6.186. Si miremos Reino Unido, que es un país que está más atrás, 21, él tiene $50.879 al año. Mientras Colombia tiene $6.186. Y somos el puesto 91. Cualquiera puede decir, uy, no, el país está malo. Pero no tanto como los países africanos. Y lo menciono porque yo tengo algunos conocidos que nos comparan con Somalia, nos comparan con Kenia, nos comparan con Nueva Guinea. No, esos son más negativos. Pero miremos esos países que deben estar más atrás. Déjenme ver qué ponemos. ¿Qué país podemos poner acá? Las cifras. No, pongamos un país latinoamericano mejor. Aquí tengo El Salvador. Entonces ponemos El Salvador. Entonces está El Salvador, que está en el puesto 111. El Salvador. Entonces El Salvador, muchachos, tiene un PIB per cápita de $4.475. Bueno, entonces esa cifra nos está indicando que El Salvador está por detrás de nosotros. Nosotros no le ganamos tanto a El Salvador, pero siempre serían casi como $1.500 de más. O sea que un ciudadano colombiano en el año gana $1.500 más que un ciudadano de El Salvador. Y pues no tengo aquí a la mano las cifras de los países africanos, pero ellos tienen unos PIB de, por ejemplo, $1.000 al año. Un país africano más o menos ganan sus ciudadanos $1.000 al año. Nosotros ganamos 6.186. Entonces uno podría pensar que pues no estamos tan mal. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con Luxemburgo, estamos lejísimos. Entonces, en pocas palabras, muchachos, este PIB per cápita nos permite comparar países. Nos permite decir si estamos bien o estamos mal. Porque ya las medidas de PIB nominal y PIB real, pues sirven para determinar nuestro propio crecimiento. Sirve para determinar si vamos adelante o vamos atrás. Pero a veces también tenemos que mirar cómo estamos en comparación a los demás países del mundo. Si los demás países están creciendo o no. Porque a veces la gente se queja y dice, es que Colombia no está creciendo, estamos para atrás. Pero bueno, ¿cómo está el mundo? El mundo también está para atrás. Pero si el mundo va adelante y nosotros vamos atrás o estamos parados, ahí sí, sí estamos mal. Entonces, por toda esa razón, muchachos, el PIB per cápita es una buena medida para saber si un país está bien o no. Entonces todos esos archivos, muchachos, pues yo los adjunté al campus virtual y ustedes se pueden apoyar para poder hacer el trabajo que pues les planteé anteriormente. Bueno, espero que este video les ayude y pues que tengan un feliz día, y si Dios quiere la otra semana sí nos vamos a ver en presencial y vamos a hablar ahora, las próximas clases es ¿qué puede hacer un gobierno? ¿Qué puede hacer una sociedad? ¿Qué pueden hacer los empresarios y hasta los consumidores para incentivar el crecimiento del PIB? Lo que hemos hecho en clases anteriores es determinar cómo se mide el PIB, cómo se hallan las cifras. Ahora vamos a determinar en las próximas clases es qué incentiva el crecimiento económico, qué incentiva para que ese PIB suba. Bueno, que estén bien.